antes del proceso de inicio de nuestra maestría en psicología transgeneracional eh, de la salud y psicogenealogía. Y quisiera compartirles, pues, dónde están, ¿no? Nuestra institución tiene 24 años, 25 años de fundada. Yo tengo 27 años en las constelaciones. Inicié con el primer grupo que trajo Ilse Kretschmer, fue la primera, fue la que inició las constelaciones en México. Ilse tenía un instituto en el que daban constelaciones. Em, Ella trajo al primer terapeuta que trabajó con este tema. Fue fascinante el inicio de todo este proceso, y desde que las vi las constelaciones, yo venía de trabajar en organizaciones civiles, había tenido puestos directivos y de coordinaciones nacionales en la Secretaría de Salud, en el Consejo Nacional de Población, en la Dirección de Planificación Familiar del Seguro Social, en el Programa Nacional de Educación Sexual. Y siempre estuve también trabajando para organizaciones civiles por los derechos reproductivos. Trabajé cuando empezó todo el tema de SIDA en México, apoyando los procesos de tolerancia, en fin, fue una época muy interesante, y cuando se me cruza el tema de las constelaciones, me doy cuenta que ahí podría yo hacer la intersección entre lo social y lo familiar. Teníamos diferentes visiones, pero yo venía del área académica de la sistematización, y entonces cuando vi cómo estaban trabajando, yo entendí otras partes que estaban en las dimensiones sociales, culturales, mucho más socioeconómicas, de la pobreza, de los campos de trauma, de la pobreza extrema, porque venía de trabajar en todos esos temas y veía cómo la familia a veces es productora del problema y a veces es repetidora del mismo, pues como la antena que repite socialmente lo que va, ¿no? Lo manda a lo individual, pero lo viene captando de lo social, como son los prejuicios, la discriminación, la intolerancia, etcétera. Entonces, me dediqué a sistematizar el trabajo, y cuando vi que se estaba haciendo un poco mágico, lo que hice desde el 2005 es crear un programa académico que fue muy difícil. Crear un programa, el primer programa académico que existió en el mundo, que yo no lo sabía. Yo simplemente, como me dijo Bert, un día tú trabaja como los caballos, o sea, no veas para los lados, o como los nadadores, ¿no? Tú sigue para adelante en tu ritmo, en lo que vas haciendo, como lo haces. Y así pasó. Eso es lo que hice. Entonces, cuando llegó el momento de hacer la parte académica, fue todo un reto extraordinario, porque con un experto en pensamiento fue el que me ayudó a aterrizar cómo hacerlo. Este experto en pensamiento venía en las noches a la casa después de su trabajo, que era muy fuerte. Nos sentábamos después de que él había ido a mis constelaciones a verlas, y me decía: a ver, ¿en qué estabas pensando cuando hiciste la primera entrevista? Yo te veía que pensabas, bajabas los ojos. ¿En qué pensabas? Porque si no, no podemos afinar la metodología. Entonces, con el ir y venir de él, de todo lo que estábamos intercambiando, creé como el primer paso para la metodología básica
esencial de las constelaciones para entender lo que pasa en el campo, cómo elegir a los representantes, a las y los representantes, cómo definirlos. Y por supuesto que fui evolucionando yo y todo el equipo de docentes del instituto, ¿no? Fuimos evolucionando y encontrando nuevas formas. Ver también fue evolucionando y también fue encontrando nuevas formas de los órdenes del amor, que es cuando él va planeando los movimientos, entra a lo que él llama movimientos del alma, que es cuando los representantes y las representantes, habiendo sido nombrados como por algo, ¿no? Empiezan a tener nombres distintos. O sea, empiezan a moverse además en el terreno como ellos, como los va guiando. El problema cuando no se saben bien qué pasa en el campo de la constelatorio, el problema es que se interpretan a veces con tus propios prejuicios, con lo que crees, con tus vivencias como terapeuta o como consteladora, ¿no? Y entonces se hacen cosas que no se deben hacer y se dicen cosas que no se deben decir. Entonces, lo que yo hice fue juntar como un pool enorme, un grupo grande de teóricos y teóricas que ya hablaban de la transgeneracionalidad. No solo las constelaciones lo tienen. O sea, desde la sociología está Halbach, desde la filosofía está Bergson, desde la psicogenealogía está Nancy Lynn Schutzenberger, desde el psicoanálisis está Volkan y está Borsome-Jinagi y todos los demás del libro de Lealtades Invisibles. Hay muchas diferentes fuentes que hablaban ya de la transgeneracionalidad. Y yo lo que hice es reunir todas esas voces transgeneracionales para ponerlas en el estudio de la psicología transgeneracional. ¿Qué tiene de original? ¿Por qué no le llamé constelaciones familiares? Porque no es constelaciones familiares nada más. Es como decirle, bueno, la teoría del psicoanálisis es lo mismo que la ejecución del psicoanálisis con sus reglas de antiguas, ¿no? De acostarse, el diván, hablar, ¿no? La asociación libre. No. Cada una de los métodos que surgen en la psicología, cada una de las teorías, desarrolla la teoría, desarrolla la metodología y desarrolla las técnicas. Son las tres áreas de desarrollo de todas las teorías de psicología. Entonces, ¿qué pasa con Hellinger? Hellinger empieza a experimentar, ¿no? Porque ya alguien hacía constelaciones. Me acuerdo que estábamos en el Parque México caminando la primera vez que vino, nos dirigíamos a comer justo con mi papá y veníamos caminando y me dijo, es un error pensar que los órdenes del amor son las constelaciones familiares. Le dije, claro, los órdenes del amor de Bert Hellinger, que son extraordinarios, ¿no? Son la teoría. Sus constelaciones familiares de Bert son la metodología y hay muchas técnicas aparte que se van desarrollando de la metodología. En este caso, la psicología transgeneracional es mi teoría. Las constelaciones transgeneracionales son las que van a aprender también y tienen muchas diferentes técnicas que también van a aprender. Entonces, tenemos nosotros un primer año organizado para que puedan profundizar en la teoría y la metodología, pero de diferentes teóricos y teóricas que se hablan para poder entender qué es lo que pasa. Entonces, en la primera parte van a trabajar sobre la teoría y la metodología de las constelaciones, tanto las familiares como las transgeneracionales. Entonces, van a trabajar con psicogenealogía, o sea, vamos a pulir el diamante el primer trimestre y van a trabajar con su propia historia. Entonces, tiene tres objetivos el trabajar con tu propia historia. Uno, aprenden cómo manejar la psicogenealogía. Dos,
pulimos el diamante porque cuando estés frente a personas, vas a trabajar con lo que tienes tú. Entonces, no podemos mezclar los problemas de la o el terapeuta con, con los temas que tiene él o la consultante. Y además, ¿no? Vas a aprender cómo manejarla como herramienta diagnóstica, porque muchas veces en las constelaciones necesitamos en familias muy complejas, necesitamos tener esta herramienta para hacer diagnóstico, especialmente cuando llegues a salud. En salud, el cuerpo se desorganiza completo. En las constelaciones familiares, nosotros podemos entrar maravilloso en un campo de caos, es un campo caótico, sobre todo, es muy caótico el campo, y entonces nosotros dejamos que se abra, o sea, está caótico, pero está rígido. O sea, hay patrones repetidos, les pasa lo mismo. Entonces, a la hora de que se configura, nosotros tenemos una ventana a la memoria inconsciente familiar y tenemos una entrada al caos. ¿Dónde está el caos? ¿Cómo es? ¿Quién mira a quién? ¿Dónde está el desorden de los órdenes? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos ver. Pero cuando en el segundo año entren al cuerpo, cuando entren a los síntomas, entonces se van a dar cuenta que el caos ya está en el cuerpo y tenemos que hacer a la inversa. Entonces hice todo un modelo en el segundo año donde ustedes van a poder hacer un plan de psicología transgeneracional para poder trabajar sobre las diferentes partes, sobre las diferentes situaciones que ocasionaron que el cuerpo no funcione como tiene que funcionar. Los síntomas son diálogo, son mensajes, son historias en el cuerpo y ningún cuerpo enferma o hace un síntoma porque venga de un solo lugar lineal. Entonces tenemos que buscar las redes que se alteraron en el tejido familiar para poder entonces surcirlas todas con orden y que el cuerpo deje de estar en caos. Entonces, es un trabajo extraordinario. Hemos visto resultados que no esperábamos, que no sabíamos, porque hemos seguido casos, ¿no? Hemos estado siguiendo casos y de hecho es lo que van a hacer ustedes. En el segundo año van a seguir un caso. Ahora, ¿cómo les vamos a preparar para eso? En el primer año van a trabajar la psicogenealogía primero con sus propios cuerpos. Van a trabajar también con las constelaciones en línea. La COVID nos enseñó que el mundo es muy grande, no podemos limitarlo a un salón o las fronteras son enormes de los hispanohablantes. Entonces, ¿por qué limitarnos a lo que podemos tener ¿no? a 15 kilómetros a la redonda? Entonces, van a aprender a hacer constelaciones en línea y también van a tener ustedes su propia constelación en línea y lo van a aprender con su grupo de compañeras y compañeros. Y después van a hacer ustedes prácticas sobre eso. Van a estar con supervisión y con intervisión, que es eh, bastante, muy, muy importante que vean ustedes cuánto han avanzado. Y al final, que es una cosa preciosa, queremos explotar toda su creatividad porque cuando están frente a los grupos, cada constelación es un experimento social. Yo llevo casi 28,000 constelaciones, nunca he hecho una igual a otra, porque entramos al campo de las personas en un momento específico, con un tema específico, y entonces buscamos cuáles son las cadenas de destinos que están ligadas a esto para poder entonces separarlas y separar el presente del pasado. Entonces, ustedes al final van a aprender también cómo conectar todos sus conocimientos, conectando el hemisferio derecho con el izquierdo, porque van a hacer un portafolio creativo, van a hacer un trabajo creativo con todos los conocimientos. Hemos tenido cosas preciosas, desde loterías, programas de radio, informes periodísticos, entrevistas, em, eh, PowerPoints de enseñanza, periódicos, o sea, hemos tenido cantidad
de, de diferentes trabajos que van así a cerrar como el primer año y se van a dar cuenta cuánto aprendieron y se van a sentir cada vez más seguras y más seguros con sus conocimientos. A la vez van a entrar al segundo año donde vamos a trabajar, que es muy importante, toda la parte social con el tema de prejuicios, con el tema y diseñé un modelo de laboratorio de prejuicios para poder trabajar. Nosotros todos tenemos derechos de tener los nuestros y podemos elegir trabajar con unos consultantes y con otros no, pero tiene que ser una decisión consciente. No podemos lastimar a nadie porque venimos de una familia rígida o porque no podemos tolerar la homosexualidad o porque no podemos trabajar con parejas del mismo sexo, ¿no? Cosa que ustedes van a aprender acá, que el tema del sexo no tiene nada que ver, tiene que ver el amor y tiene que ver las implicaciones. Entonces, van a trabajar muy de cerca con el tema de violencia, con teóricas extraordinarias como Segato, que no, les van a aportar mucha más información. Hoy trabajar el tema de familias y el tema de violencia es ridículo, porque tenemos una incidencia de la violencia familiar impresionante, tenemos una incidencia de los síntomas ocasionados por la violencia intrafamiliar, para la violencia familiar, que es impresionante. O sea, las mujeres que viven violencia familiar rotan por todos los servicios de salud, migrañas, problemas gástricos, problemas de espalda, ¿no? Llegan además golpeadas, a veces cuando la violencia es física. Entonces, no podemos entender la transgeneracionalidad, ¿no? De los conflictos grandes si no entendemos el camino de la violencia. Y eso lo van a aprender con mucho cuidado. Siempre me preguntan que cómo participo. Es una pregunta obligada. Participo en todo. Primero, que tienen una directora extraordinaria, una directora académica, que es Diana Pérez. Con Diana y yo conocemos el programa de PEAPA. Yo lo creé hace muchos años, pero tiene varios años trabajando Diana conmigo. Hicimos una reestructuración para el momento de COVID y hemos trabajado de la mano. Ella está encargada de toda la operación, ¿no? Ella es la encargada, ella va a ser su contacto directo. También decidimos que era importante que cada persona en el camino se va como encontrando nuevas preguntas, no tienen respuesta, tienen dudas acerca de sí mismas y a veces no se necesita toda una constelación para eso. Entonces les vamos a dar un servicio que es un servicio independiente, pero muy consciente en términos de costo para ustedes. Van a tener posibilidades de tener tutorías si las llegan a necesitar con una tutora que va a estar dándoles el seguimiento con ellas, no dándoles el seguimiento, sino van a tener acceso a poder hacerle preguntas, a trabajar temas cortitos suyos, van a poder hacerlo. Y entonces creo que van a estar muy cuidadas en el proceso. El, el tiempo, la parte académica, la parte de los programas, la parte de financiera, esa la van a ver con Diana ahorita que terminemos. Y yo quisiera darles unos 5 minutos de espacio si es que hay preguntas para responderlas. Quiero decirles que sí participaré, que me faltó, perdón, se me fue. Participaré cómo. Van a tener un manual de alumnado, que ese lo escribí de pe a pa todo. Con Diana hicimos algunas remodelaciones, los cambiamos. Van a tener ustedes también masterclasses, una masterclass donde voy a estar hablando de constelaciones emblemáticas. De hecho, hoy en la noche terminando tengo una. Y em, al finalizar, como opción de titulación, van a tener 3 o 4 módulos, creo que son 4 módulos de temas especializados o 3 módulos, no recuerdo. Entonces, van a tener temas especializados. Ahora estoy dando tengo uno de mediación para que aprendan una herramienta para mediar con parejas. Tengo otro relacionado con trauma que ahora lo voy a dar, ese es nuevo.
y veremos qué más vamos abriendo para ustedes. Entonces, dejo unos 5 minutos para que me hagan preguntas, si es que hay alguna. Diana, si quieres pasarme alguna pregunta que hayan hecho. Todo lo administrativo lo van a encontrar, toda la parte de inscripción y todo lo demás lo van a encontrar con ella. A ver, vamos a esta pregunta de Nisa. Es una práctica basada en evidencia. Van a trabajar directamente con casos. Sí, sí es una nueva teoría, efectivamente, la psicología transgeneracional, que es o sea, como los órdenes del amor fue una buena nueva teoría, también esta. La violencia se refiere a lo que en sería la no. Cuando hablo de violencia, hablo de la violencia familiar y hablamos de muchos síntomas, sociosíntomas, que no necesariamente están solo en el cuerpo, pueden estar también en la conducta. Entonces, van a tener, es también una nueva forma de mirar el cuerpo basado en la teoría de la psicología transgeneracional y vamos a trabajar con las memorias. Yo llevo varios años de ser consteladora. Para mí tomar esta maestría, sí, sí, Pilar. Y vas a ver, mira, te lo digo con certeza por el número de casos que tenemos ya de esto. Nosotros tenemos validez oficial ante la SEP. Entonces, esto significa que tenemos sistematización, que hay teoría, que hay ejercicios, que hay mucho trabajo académico y efectivamente sí está reconocida por la SEP, también con cédula. Salen como psicólogas o psicólogos transgeneracionales.